Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas vamos a estar hablando de speaker, de altavoz y auricular. Vamos a ver cómo funciona esa comunicación. Vamos a ver cómo funciona ese componente que sería el speaker, el altavoz, y el auricular, el parlante que se escucha al momento que nos realizan una llamada o escuchamos un audio de WhatsApp, un ejemplo, en el oído. Entonces vamos a hacer ese seguimiento. Como referencia tengo este aquí del el layout y el diagrama eléctrico de un A20 normal. Este sería su conector FPC. Como ustedes pueden observar, esta sería su entrada de alimentación de voltaje, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a concentrarnos a donde está la línea de speaker de altavoz. Aquí dice speaker, salida negativa y salida positiva. OUT significa salida, colegas, eso ustedes ya tienen que tener ese conocimiento básico. Igual siempre he estado compartiendo las nomenclaturas. Dice que está en el pack 32 y 34 y 36 y 38. Vamos a verificar acá. Vamos a encontrar. A ver, aquí está. Mira, aquí efectivamente dice, aquí dice speaker OUT negativo y speaker salida positiva. Vienen a estos dos packs son la misma línea, negativos, y este sería el positivo. Entonces vamos a hacer ese seguimiento a donde llega esa comunicación. Acá en el layout vamos a verificar, llega a esta bobina y ingresa al circuito ALU 6001. Ese sería el amplificador, el convertidor que amplifica el audio, que amplifica esa altavoz, y ahí sale. Y la otra, me imagino, la otra bobina también es del otro. Sí, efectivamente este sería de la salida positiva. Recuerden, colegas, estas son señales de comunicación que tienen al circuito. No quiere decir que el otro sea tierra, no, esa es una comunicación negativa, colegas. Ahí es cuando muchos colegas se confunden. Siempre las dos antenas donde esté llegando la conexión del altavoz, del speaker, las dos conexiones, las dos antenas tiene que tener una comunicación, tiene que dar una caída de tensión. Incluso manejan un voltaje de 1.8 y algunos de un voltaje de 2.2 o 2.8, dependiendo del modelo. Entonces no significa que este sea positivo más y el otro sea negativo tierra, no, estos son señales que tienen comunicación o sincronización con un IC, y ese IC tiene comunicación con el procesador, y ahí sale todo eso, datos, reloj, reset, para hacer el funcionamiento de eso. Por ejemplo, aquí en el circuito, que sería el circuito encargado, trabaja con una alimentación muy importante. Hay que verificar que tenga su alimentación, obviamente. Aquí dice de la VBAT, que sería la BPH Power. Eso ya ustedes tienen que hacer ese seguimiento. Si ya está llegando todo ese voltaje, pero no está sacando esa voltaje y esa comunicación, estaría fallando el circuito. Pero aquí, muy importante, colegas, que les quiero aclarar. Déjenme ver si solo nos enfocamos aquí, colegas. No se puede ver por la numeración que han puesto encima, no se puede ver, pero aquí tienen unas comunicaciones que son muy importantes. Tienen comunicación I2CS de reloj, I2CS de datos, un voltaje de 1.8 AP que también está llegando al circuito. Entonces todo eso tenemos que verificar, colegas. Miren, acá abajo dice speaker, amplificador, I2C SCL, que significa reloj, sincronización. Entonces si no nos está dando ese altavoz, ese sonido, entonces primero tendríamos que hacer las mediciones alrededor de este IC, de este circuito, que no esté en corto. Si todo está ok, retiraríamos el circuito y con el layout o con un
programa que tengan ustedes, tenemos que hacer estas caídas de tensión, verificar estas caídas de tensión para ver si es que está o no está teniendo comunicación. Esta comunicación tiene directamente un ejemplo. ¿A dónde llega? Llega es al procesador. Siempre esa sincronización, esa señal de datos de reloj va a estar saliendo del procesador, como ustedes pueden observar. Él es el que da esa señal, que activa esa señal para activar lo que ya sería el altavoz. Llega acá, miren, acá podemos revisar en esta resistencia, llega a una resistencia al R4024. Pasan esas resistencias y miren cómo tiene esa comunicación. Todos con el procesador, me imagino que esta debe ser el 1.8 AP. Esta es la comunicación del 1.8 AP. ¿Qué significa? Que ese voltaje está por toda la placa, está ese voltaje. Entonces miren, ahora vamos a ver, miren, ese voltaje está por todo sector. Ese voltaje también está llegando al circuito de amplificador, que sería este que está aquí. Miren, aquí ya llegó a este de aquí. Miren, ahora vamos a ver el I12, que sería datos. SDA significa datos, señales de datos. Vamos a verificar a dónde está esa comunicación. Entonces, no siempre podemos retirar el circuito y volverlo a instalar y ya tiene que funcionar. No, puede ser que internamente esas líneas estén perdidas. Entonces tenemos que, con un diagrama eléctrico, un IAO, hacer ese seguimiento y hacer esas mediciones de caída de tensión, a ver si están o no están teniendo esa comunicación. Esas comunicaciones siempre van a estar ¿a dónde? Al procesador. Todo lo que son señales de datos, reloj, sincronización, activaciones, siempre emite eso el procesador. Lo que es alimentación ya emite el PMIC principal a través de sus salidas BUC o LDO. Miren, llegan a estas resistencias. Entonces eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta al momento de enfrentarnos a una falla de altavoz, de speaker, que no está dando sonido audio en multimedia o llamadas, ni tonos. Entonces primero verificar el circuito, que tenga sus comunicaciones, alimentaciones, que todo esté ok. Si todo está ok, retiramos el circuito y hacemos esa medición en caída de tensión, a que estas líneas importantes de reloj, de datos, de sincronización, tenga esa comunicación con el procesador, ya que si esas líneas no están presentes o no está presente ese voltaje de 1.8, nadie va a dar esa activación de que funcione el altavoz. Entonces así podemos hacer ese seguimiento. Ya esta sería en lo que es altavoz en este modelo, en la 20 normal. Ahora vamos a ver cuando tengamos una falla de auricular. El día domingo tenía un colega que estaba con una falla de un auricular, que no escuchaba lo que es llamadas. Cuando abría la llamada solo escuchaba en altavoz. Recuerden, auricular o parlante es cuando recibimos una llamada y escuchamos en el oído. Entonces hay que saber distinguir, colegas. Ya sería, déjame ver por aquí un teléfono, este de aquí. Entonces este se le conoce como auricular o parlante. El otro es speaker, altavoz. Entonces hay que saber identificar para así saber a qué daño nos estamos enfrentando. Entonces este de aquí es auricular o parlante. Entonces, colegas, el colega tenía ese día en un A21S que no estaban las líneas alteradas, a veces le daban valor y a veces no, y le realizamos un seguimiento. Esta sería la antena que aquí empata el auricular. Llega a esta bobina, a ver, déjenme ver, vamos a ver, a esos condensadores, y ya sale directamente esa alimentación o esa comunicación. Emite es el PMIC principal, como ustedes pueden observar, y llega aquí. Entonces es lo que estaba teniendo ese inconveniente el colega, y entonces yo le realicé un video y llegaba directamente, pasaba una bobina, pasaba los condensadores y llegaba directamente al PMIC. Y yo le dije al colega que le hiciera presión. En ese caso esa línea le llegaba en este sector más o menos. Yo le dije que le hiciera presión y le hice presión y regresó. Entonces quería decir que estaba haciendo un falso contacto. Quizás la soldadura internamente se fisuró por algún golpe y perdió esa comunicación de lo que es auricular. Entonces así podemos hacer ese seguimiento, pero siempre vamos a necesitar, colegas, es una herramienta, un programa paga
para hacer ese seguimiento, porque si no vamos a estar trabajando a ciegas porque no vamos a saber a dónde se comunica. Miren, esta sería la segunda. Las dos tienen comunicación, tienen una comunicación en caída de tensión y un voltaje cuando ya recibimos la llamada, entonces eso tenemos que verificar. La comunicación a caída de tensión no significa que va a estar teniendo la alimentación para que funcione. Recuerden que todos los circuitos necesitan una alimentación, una señal de datos, una señal de sincronización de reloj que emite el procesador. Entonces todos los componentes trabajan a través de esas señales y de esa alimentación. No es que ya tiene una caída de tensión y tiene que funcionar, no, hay que ver que esté llegando su alimentación, su voltaje de 1.8, de 2.2, de 2.8, dependiendo del sector que estemos trabajando. Miren, aquí llega igual al PMIC principal, entonces de ahí sale estas líneas de esta alimentación para el auricular. Miren que dice RBC negativo y positivo, que son para los auriculares cuando recibimos una llamada. Muy bien, colegas, espero que haya quedado claro. Entonces ahora vamos a la práctica, vamos a hacer esas mediciones en la placa para que así ustedes salgan de dudas y ya puedan seguir dando soluciones cuando tengan o cuando se enfrenten a estas fallas. Muy bien, colegas, seguimos por aquí. Vamos a hacer esa medición. Vamos a estar verificando primero en caída de tensión esa comunicación. Punta roja a tierra y la punta negra a la línea. Verificamos si tiene esa comunicación. Tiene 432 milivolts en caída de tensión. Significa que sí está teniendo comunicación a través de la sublógica, a través de los conectores de FPC, y llegaría a la placa principal y tiene esa comunicación directamente al circuito. Entonces así tenemos que verificar. Recuerden, colegas, que las dos antenas tienen que tener comunicación. No es una tierra ni la otra es positivo, no, las dos son datos positivos y datos negativos, pero que tienen sincronización o comunicación con un IC. Entonces no podemos confundirnos en eso, colegas. Y ahora vamos a hacer la medición acá arriba. Este sería del auricular. Déjenme desconectarlo, después le prendo. Esa tiene una caída de tensión. Tiene una caída de tensión de... A ver, déjenme ver. De 1.82. Sería de 1082 milivolts. Esa es la comunicación. Esa es la comunicación que tiene estas antenas de estas líneas que van directamente al PMIC principal. Como ustedes pueden observar, son como gemelas, que todas las dos casi dan el mismo valor, 1082 milivolts. Quiere decir que está ok. Si esta línea está por debajo de ese valor, significa que tiene una fuga, que está teniendo un inconveniente de esa comunicación. Estaba verificando otros equipos y casi la mayoría tienen ese mismo valor. Es como si estuvieran alterados hacia arriba, pero no significa que está alterado. Esas líneas tienen ese valor en caída de tensión. Entonces, igual, cuando tengamos un problema que no está funcionando y verificamos que tenga su comunicación en caída de tensión, sabemos que está teniendo comunicación, pero ahora no sabemos si está funcionando o no. ¿Cómo podemos hacer? Realizar una llamada, contestar la llamada y medir en escala de voltios, a ver si está teniendo o no ese voltaje de activación. Recuerden que necesitan un voltaje para que el parlante, el auricular, funcione. Ahora vamos a hacer la medición en escala de voltios al momento que ya ingrese una llamada. Primero vamos a encender este equipo. Recuerden que este equipo es el que siempre me ha acompañado para las clases, para las pruebas. Entonces, este lo tengo ya deshuesado. A ver, ya no quiere ni encender el pobre ya. No quiere encender. Vamos a ver.
Ahí llegó. Las pinzas como que están con flux y no hacen bien contacto. Ahí ya llegó, ya está encendiendo. Cuando tengamos ese problema de speaker de altavoz, colegas, miren, aquí les doy un tic. Miren, yo hago lo siguiente. Este es un parlante, un altavoz de una tablet. Yo le sueldo aquí 2 cables y le tengo para esas pruebas. Realizo de la siguiente forma, colegas. Si nosotros ponemos un cable, el cable puede ser cualquiera, acá, y el otro a tierra, va a sonar, pero un sonido, o sea, un ruido terrible, o sea, como que si estuviera con intervinencia, que estuviera borroso. Entonces, pero por lo menos ya sabemos que esta sería la línea que está bien, y la otra, si ponemos la otra línea, está perdida porque no va a hacer ningún sonido, ningún ruido. Entonces así podemos hacer, yo así diagnostico cuando llegan por fallas de altavoz. Voy haciendo esas pruebas y voy verificando cuál es la línea que está perdida o cuál es la línea que no está llegando su voltaje. Puede ser que tenga una caída de tensión, pero tiene que llegar un voltaje. ¿Cómo los verifico? Es de esta siguiente manera, como les explico, colegas. Les voy haciendo así. Si no da ningún ruido, no hace nada, entonces ¿qué le hago? Le pongo al otro. Si ahí me hace un ruido, significa que esta línea sí tiene un voltaje, una alimentación, y esta de acá estaría sin alimentación. Pero recuerden que es solo para práctica, solo para verificar, solo para ver cuál de las líneas está teniendo esa alimentación. Porque si ustedes dicen, no, ahí pongo este cable acá, me suena, y le hago un jumper, le hago un puente a tierra y ya suena, pero hay un sonido, pero no es claro, o sea, es un sonido borroso. Entonces yo solo lo uso, lo hago así, es para ver si es que están teniendo las líneas su alimentación. Entonces ahora vamos a medir en escala de voltios, y van a ver que al momento que ingrese una llamada, llega un voltaje a las 2 antenas. A ver, déjenme ver. Ya está puesto un chip, ahí dice claro. Vamos a realizar una llamada y hacemos esa medición. Así también podemos verificar si está teniendo su alimentación. Más factible sería poner un video, un audio, pero no tengo acceso al menú porque esa placa la compré para repuesto y tiene patrón. Entonces, pero bienvenido a Claro. El número al que llamaste no es el correcto. a ver, ya he marcado mal. Entonces, ¿qué le hago? Para salir de dudas, entonces si nos llega un caso que esté bloqueado, ingresamos un chip, hacemos una llamada y ahí va a timbrar. Obviamente al momento que esté timbrando ya se activa el speaker, el altavoz, porque estaría entrando el tono de llamada. Entonces así de simple podemos diagnosticar o hacer ese seguimiento, colegas. No es cosa del otro mundo, es solo saber cómo trabaja, cómo funciona y cuándo se activa. Vamos a esperar que entre la llamada. Ahí ya está timbrando. Obviamente no suena porque no está. Ahí sí punta negra del multímetro a tierra y la otra a la antena, a la línea. Y tiene un voltaje de 1.9. Ese es el voltaje de activación que funciona para el speaker, para el altavoz. Si este voltaje no estuviera funcionando. Y vamos a ver la otra. Déjenme acercar un poco. Bienvenido a Claro. Vamos a cortarla y realizar otra vez la llamada. Cuando tengamos fallas de micrófono, igual es el mismo diagnóstico, colegas. Retiramos el micrófono dañado, verificamos caída de tensión y realizamos grabar un audio y verificamos si tenemos ese valor, ese voltaje. A ver, vamos a verificar. Y ahí está, como se puede ver, una antena. Ahí tiene, ese sería su voltaje de activación. Y la otra antena también tiene el mismo voltaje. Mire, ahí está, de 1.9. Entonces ese es el voltaje que necesita para trabajar este amplificador. Como ustedes pueden observar ahí, Después del tono, tu llamada será cobrada. ya cortó. Y esa sería todo, colegas. Así se puede
hacer ese seguimiento, ese paso a paso cuando tengamos fallas de altavoz o auricular. Lo mismo acá arriba sería intentar hacer una llamada y verificar si es que está llegando su voltaje de activación. El voltaje puede variar dependiendo del modelo. Igual cuando tengamos una falla de micrófono es lo mismo, colegas. Verificamos, porque siempre retiramos el micrófono, un ejemplo, retiramos el micrófono y verificamos, aquí va a estar siempre sus puntos, verificamos que tenga comunicación en caída de tensión. Ingresamos al menú, realizamos un grabador de notas, un grabador de audio y verificamos que esté activando su voltaje, porque todo componente, todo circuito necesita sincronización y voltaje, necesita una señal de activación. Entonces esta sería la clase del día de hoy, colegas. Espero que les sirva de mucho. No olviden dar me gusta y compartir si de algo les sirvió el video. Bendiciones para todos, colegas.